The colors will slowly turn black as the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. No es la primera vez que noto que te pones así cuando Taro aparece. ¿Estás diciéndome que entre Ayano y Taro hay una especie de tontería del destino? Sí, podría ser una de esas tonterías del destino. Oka, necesito tu ayuda. Yo... Herí a Budo la otra noche, por favor. Cuando estés listo para hablar, escríbeme a mi viejo número. Ayano cambió. Solo está cumpliendo con lo que tú esperas de ella. Le dijiste que su naturaleza era un error. ¿Y sabes qué provocaste con eso? ¿Cómo sabes sobre las alucinaciones? ¿Alucinaciones? Voy a matarla. ¿Cuándo fue la última vez que resultó bien que actuaras de forma impulsiva? Le hablé a la niña Saiko sobre ti y la enfermera. Te arrancaré la lengua, la colgaré del mástil del colegio y usaré tu corazón para fregar los pisos de la escuela. ¿Por qué estás molesto conmigo? Dijiste que sabías en lo que te estabas metiendo. Yo no te estoy obligando a quedarte. Sabía en lo que me metí al estar contigo, pero lo hice porque creí que habías cambiado. No le he vuelto a hacer daño a nadie. No he sido celosa por lo que sea que tengas con Raibaru. ¿Raibaru? ¿Qué tiene que ver ella? Tú eres la que se comporta extraño enfrente de Taro. ¿Cómo puedo confiar en ti si ni siquiera eres honesta contigo? Realmente hago lo que puedo y lo hago porque te amo. Pero eso no significa que sea algo malo. Sin embargo, si tú no logras verlo... ¿Entonces qué? Entonces tal vez sería mejor que ya no estemos juntos. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Tu madre me pidió que viniera. Mi madre murió. Quiero seguir los pasos de mi madre, como ella lo hizo conmigo. No intentes buscarla. Allá no está conmigo, donde puede estar a salvo de su madre. No eres capaz de protegerla, pero yo sí. No la obligues a volver a ese infierno. Ayano. ¿Le dijiste que murió la abuela? No me gusta que juegues con esas cosas. Hola nieta, ¿me recuerdas? Soy la abuela, esa que viste como mucho 2 veces en toda tu vida. Ven conmigo y serás feliz. ¿Funcionó, no? Eso es lo que importa. Deberías agradecer que me tomé el tiempo de venir hasta aquí. Como si lo hicieras por mí. Cierto. ¿Dónde está tu parte del trato? No voy a firmar nada hasta que me ayudes con Ayano. ¡Ugh! ¡Qué fastidiosa! Veo que tus dotes culinarios siguen igual que siempre. Bueno, no podía traer a mi chef en la maleta, Ryoba. ¿Cuánto falta para que termines con esa cosa? Ya acabé de crear el modelo de voz del chico llamada hace rato. ¿Puedo escucharlos? ¿No tienes algo mejor que hacer? Claro, pero me tienes presa en este lugar. In your mind, I am dead. In your thoughts, I am gone. In your heart, you have killed me. In your eyes, cut me from your life.
¿Estar a salvo de Ryoba? No eres capaz de protegerla, pero yo sí. Esto es ridículo. Ella nunca se interesó por lo que Ryoba hiciera, y menos por Ayano. ¿Has intentado llamarla? No contesta. Además, ella y yo terminamos. Dudo que quiera hablar conmigo. ¿Terminaron? Sí, ya puede hacer una fiesta. No digas tonterías. No estoy feliz. Eras lo único que la mantenía a raya. Ella no dejaba de repetir que no se iría sin ti. Es Bueno, absurdo. pero se fue. Quizás sea lo mejor. Que rehaga su vida con su abuela. ¿Acaso no me escuchas? Esa mujer caprichosa nunca se ha preocupado por nadie más que por sí misma. Voy a serte sincero. No me caes bien. Pero lograste con Ayano algo que yo creía imposible. Por eso te tolero. Ella te quiere. Y ahora necesito tu ayuda para encontrarla. Porque sinceramente creo que no está a salvo. ¿Qué rayos están jugando? ¡Ya suéltenlo! Él no tiene nada que ver, ¿me escuchan? Ayano, ¿qué pasa? Cállate. No me hables. No puedes estar aquí. Tienes que irte. ¿Irme? Apenas puedo moverme. Me tienen atrapado desde ayer. Dijeron que traían algo para mí, pero no pensé que se referirían a ti. ¿Tienes idea de qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Alguien sabe que desapareciste? Lo dudo. Mis padres no están y Hanako recibió una extraña invitación a un evento fuera de la ciudad. Ahora está con mi madre y se quedará con ella por un tiempo. No puede ser. Tienes que salir de aquí ahora. No puedes quedarte. ¿De qué hablas? Tenemos que escapar juntos. Debes irte ahora mismo. Tienes que irte. ¿Por qué no puedo moverme? Te han estado inyectando algo. Si despertaste, debe ser porque te debieron disminuir la dosis. A mí también me lo han estado haciendo desde que desperté. Siento que todas mis fuerzas se van en hablar. Escucha, Taro. Debes salir de aquí. Intenta soltarte. Tal vez puedas liberarte si fuerzas las cuerdas. Ayano, ¿qué está pasando? ¿Por qué ni siquiera me miras? No quiero. No puedo. Así que era cierto sobre las alucinaciones. Por favor, deja que se vaya. No quiero hacerle daño. ¿Por qué soltaría lo único que me acerca más a ella? ¿De qué hablas? Hija mía, sé lo que te está pasando. Tranquila, yo puedo ayudarte. No quiero tu ayuda, lo sé. Es por eso que traje a tu nuevo compañero. ¿Por qué él? ¿Y por qué no Masuyama? Pronto lo entenderás. ¿Cuándo podemos vernos?
Así que por fin estás dispuesto a hablar. No sé qué idea tienes de mí, pero te prometo que lo único que quiero es... ¿Sí? Quiero lo mismo que tú. Me abandonaste. No tenía opción. Nunca volviste por mí. No podía hacerlo. ¿No lo entiendes? ¿Crees que quiero estar a su lado? ¿Crees que disfruto de esta tortura? Ocultaste los archivos con la información que la incriminaba. La encubriste. Ella me obliga a hacerlo. Pero lo haces. Obligado o no, lo haces. Siempre la obedeces. Siempre. Hasta en lo más mínimo. No me interesa si te extorsiona. Aún así, lo haces. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Y es algo que jamás te perdonaré. La cinta de papá, la que estás buscando. Cierto, igual que yo. Creo saber dónde está. Finalmente lo descifré. Por eso te llamé. ¿Para qué la quieres? Para eliminarla igual que el resto. Esa cinta es lo único que puede ponerla tras las rejas. Ella no sabe dónde está. Solo tú y yo podemos descifrarlo. Papá dejó esas pistas en las grabaciones por esa razón. Para que nosotros dos pudiéramos encontrarlas juntos. Las cintas hablan de niños, refiriéndose a nosotros dos. Y él menciona el sonido de un reloj. ¿Recuerdas mi primer día de clases? No. Intenta. Ese día, él nos llevó a la terraza de la academia, nos mostró la ciudad y dijo que vendrían tiempos difíciles para la familia. Era muy pequeña. Yo solo quería volver a casa. Lloré todo el rato. Entonces papá te alzó en brazos para distraerte. Me contó cómo conoció a mamá. En el reloj. ¿De verdad puedo confiar en ti? Estoy cada vez más cerca de conseguir esa prueba. Esa evidencia que por fin la pondrá tras las rejas. Y cuando todo esto termine, quiero que vengas con nosotros. ¿De qué hablas? Quiero que vengas conmigo y con Ayano. Lejos de todo esto. Huye con nosotros. Vas demasiado rápido. Primero encontremos esa cinta. Un momento, ¿este no es el chico del hotel? ¿Dónde está el otro, el gordito musculoso? Este es el que sirve. Oh, ya entiendo. La chica quiere tener 2 novios. Solo déjala. ¿Puedes cerrar la boca? Firma los papeles y mire de aquí. Me dijiste que me ayudarías con Ayano. Sí, sobre eso creo que no lo haré. Ese era el trato. Tú me ayudabas y yo firmaba ese maldito contrato renunciando a la herencia de la abuela para que tú, vieja egoísta, te quedaras con mi parte. Resulta que no puedo. Me pides que apliquen a Ayano los mismos métodos de tortura que usé con mi esposo, pero el problema es que yo no lo hice. ¿Qué? Fue mamá quien se encargó de la mayor parte, y menos mal. ¿Te imaginas lo tedioso que habría sido? Dijiste que sabías hacerlo. Tranquila, no vine con las manos vacías. Sí, mentí. No conozco los métodos que utilizó mamá. Solo tengo recuerdos vagos. Yo solo participaba cuando mi presencia era necesaria. Pero tengo algo que podría interesarte mucho. Y tal vez así por fin me dejes volver a casa con esa generosa renuncia que prometiste. El diario de Azebiki. Solo uno de ellos. Tuve que buscar en su habitación. Parece que registraba toda la dinastía Aichi, pero creo que este es el que a ti te interesa. Aquí puedes encontrar algunos métodos que ella aprendió para que yo tuviera a mi precioso amado a mi lado. De hecho, creo que es el mismo método que utilizaron con Hokichi. Eres una vieja perezosa. Entonces, ¿ya puedes firmar? No hasta que pruebe que este método también funciona en un Aishi. ¿Quieres usar un método de tortura creado por una Aishi a otra Aishi? ¡Interesante! A Sekibi le encantaría verlo para anotarlo en uno de sus tontos cuadernos. Ay, si no vas a firmar, al menos podrías pagarme un chef.
No soporto ni un segundo más en esta casa. Tomé esto de Ayano cuando se quedó en mi casa por un tiempo. Creí que me ayudaría, pero es inútil. No entiendo por qué te esfuerzas tanto en esto. Tendrías que haberla visto. Se la veía muy angustiada. Lo sé, estuve ese día en su clase. ¿Y por qué no lo mencionaste? Porque pensé que no tendría importancia. Le debo demasiado a Ayano. Ella y Taro te ayudaron a salvarme. Y desde que me liberaron de ese espíritu, algo cambió. Siento que hay algo entre nosotras que no puedo explicar. ¿Y nunca te has preguntado en por qué cuando piensas en ella tus poderes se intensifican? ¿Eso importa? Bueno, yo sí investigué. ¿Recuerdas cuando, con los demás, intentamos averiguar la historia del fantasma atrapado en el baño? Sí, el alma de una estudiante que murió en un accidente, en los 80. Eso decían, que fue un accidente, y no hay nada que lo contradiga, al menos oficialmente. Pero mientras buscaba, encontré algo más. Hubo otras muertes en esos años, rumores, teorías, sospechosos, y entre esos sospechosos había nombres, varios nombres, y uno de ellos, uno llevaba el apellido Aishi. Ella es tu madre. Cuando me trajeron aquí, pensé que los asesinos me habían atrapado por estar investigando sobre ellos. Pero ahora ya no sé qué pensar. No entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo por qué me quieren aquí. No entiendo por qué ni siquiera puedes mirarme a los ojos. No entiendo quién eres. ¿Quién eres, Ayano? Necesito saber la verdad. Aléjate. Ayano. Ayano. ¿Es que no te das cuenta? ¿No es obvio? Sabes perfectamente quién soy. Bien. Comencemos. ¿Qué haces? ¡Déjalo, maldita enferma! Solo será un momento. Quería hablar a solas contigo sobre algo importante. ¿Por qué le haces esto? Sé lo que te está pasando, lo que sientes, lo que te atormenta. Esas no son simples alucinaciones. Esos cambios de la realidad, esas voces en tu cabeza que te dicen qué hacer. No estás volviéndote loca, hija. Solo es el universo poniendo las cosas en su lugar. Ya
Sácalo. Mientras más luches contra tu destino, más poder tendrá sobre ti y te acabará consumiendo. Masuyama. Uno de sus compañeros no vendrá a clase por un tiempo, pero tomará las clases virtualmente. ¿Podría ir a la oficina a buscar una de las computadoras y ponerla en su lugar, por favor? Sí, seguro. Gracias. Buen día, Budo. ¿Has visto a Yano? Iba a preguntar lo mismo. Oh, bueno, si la ves, dile que creo saber qué es lo que le está pasando. ¿Lo sabes? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Lo sé, pero prefiero hablar con ella. Lo siento. Solo dile eso. Claro. Seguro. Muy bien. ¿Ya estamos todos? ¿Podemos comenzar? Llamada. ¿Puede escuchar correctamente? Sí, maestra. Gracias. Muy bien. Comencemos. Abran sus libros en la página 143. Hey, hola. Solo quería saber cómo te encuentras. No tuvimos tiempo de hablar y te fuiste tan de repente que... Tu padre cree que... ¿Podrías escribirme? Aunque sea un mensaje. Necesito saber que estás bien. Te sacaré de aquí, lo prometo. Si realmente fuiste tú, ¿quién te ayudó? ¿Había alguien más? ¿Un estudiante? ¿Por qué? ¿Por qué?